Economista, la constituyente, ¿una prioridad para la presidenta de la República? Buenas tardes, María José Fabián. Así lo ha dicho el presidente de la República, ¿no? No obstante, asumo de lo que han dicho sus voceros, sobre todo el ministro de Gobierno, todavía no tiene definido el procedimiento a seguir para cambios en la Constitución de la República que son trascendentes. La Constitución generalmente se la estudia en dos partes. La primera parte es lo que le llamamos la parte dogmática de la Constitución, que tiene que ver con los derechos y que tiene que ver con las garantías. La segunda parte, digamos que es el resto, ¿no? La parte orgánica de la Constitución, donde está la institucionalidad del Estado, pero también está el modelo económico, etc. La vía de la reforma parcial, ¿no? La vía de la reforma parcial le permite hacer a usted todos los cambios de la estructura orgánica del Estado, todo lo que usted necesite, menos la parte dogmática de la Constitución, es decir, aquello que tiene que ver con los derechos y con las garantías. Porque nuestra Constitución establece que forzosamente tiene que hacerse una asamblea constituyente para poder hacer ajustes a la primera parte, digamos, de la Constitución, esta parte de derechos y de garantías. El asunto es que quien decide el procedimiento es el presidente de la República. Él tiene la potestad. Podemos ponernos a opinar y decir, bueno, ¿para qué hacer 3 momentos electorales? Porque en una constituyente se necesita. Primero, con todo lo que eso implica. Así mismo es. Primero, el referendo en donde el pueblo ecuatoriano dice sí queremos una constituyente. Segundo, la elección de los asambleístas constituyentes. Y tercero ya es el poner a consideración del pueblo ecuatoriano el texto de la nueva Constitución. Las reformas que serían. Economista, y una consulta, ¿esto sería a la par de la Asamblea Nacional o tendrían que cesarlos en funciones? Estamos mal acostumbrados a comparar lo que pasó en el 2008. Tenemos antecedentes. Y realmente ahí se produjo un atropello porque la Asamblea Constituyente en esas condiciones tiene que coexistir con el poder constituido, porque no se eligió una Asamblea Constituyente para que gobierne o para que reemplace a las entidades del Estado, sino para que elabore una nueva Constitución. Yo no creo que es el momento de repetir lo que ya pasó en el 2007, en el 2008, que esa constituyente lo primero que hizo en su mandato 1 es cesar al Congreso Nacional, después cesó a toda la institucionalidad del Estado. ¿Para qué? Para poner personas cercanas al régimen que luego permitieron lo que vino consecuentemente, que es la concentración del poder, el abuso del poder y la constitución hecha a la medida. ¿Limitaría el poder de la Asamblea Nacional? ¿Y las facultades que no tiene? Debería. Cuando hablamos de plenos poderes, puede usted interpretar de dos maneras. Que se hace lo que se hizo en el 2007, 2008. Es decir, va a la Asamblea Constituyente y paralelamente redacta una nueva Constitución, pero también dirige el Estado. A tal punto que se eligió una comisión de legislación y fiscalización o una mesa, que era la que legislaba en reemplazo del Congreso Nacional. Esto no debería hacerse, obviamente, y la Corte Constitucional ha dicho inclusive que ese tipo de plenos poderes no cabe, porque la lógica nos dice que no es posible hacer ese procedimiento porque conduce a lo que ya hemos vivido. Prácticamente es una dictadura con la figura de democracia constituyente, digamos. Entonces, debe coexistir el poder constituido y el poder constituyente. Los plenos poderes que tiene una asamblea constituyente debe asumirse como la libertad que tiene para crear una nueva constitución sin límites, a no ser aquellos que obviamente establezcan los derechos humanos, las convenciones de derechos humanos de las que el Ecuador es parte, etcétera, etcétera. En todo caso, mire, el debate está abierto y quien lo va a decidir es el presidente de la República.
Ahora, claro, la vía de la reforma parcial tampoco es que es una vía expedita, una vía sencilla, porque está condicionada a que usted haga una sistematización de todos aquellos temas y lo meta a la Asamblea Nacional. Y obviamente ahí ingresa un proyecto, pero no sabemos cómo va a salir. Claro, se necesita una mayoría simple, sería de 77 votos, en 2 debates y luego no nos vamos a salvar del referendo. A lo mejor es un proceso mucho más ágil. Pero ¿quién va a decidir esto? Es el presidente de la República. A mí sí me parece curioso que hasta el momento el gobierno no tenga decidido, porque lo más lógico, ¿no le parece a usted decir, bueno, vamos a ir a una asamblea constituyente y este es el proyecto que yo tengo de nueva constitución, estos son los lineamientos generales, no estoy pidiendo ya la nueva constitución redactada, pero sí los elementos sustanciales, para decir, por ejemplo, ¿por qué tenemos que meternos el tema de derechos y garantías? Claro, ¿qué es lo que hay que corregir de la constituyente del 2009? Que es la parte que no nos permite la reforma constitucional y nos obligaría a ir a una asamblea constituyente. O sea, ¿qué tanto tenemos que cambiar eso? Porque si no tenemos que cambiar eso, no hay justificación para una asamblea constituyente. Ahora, economista, también, ¿qué están dadas las condiciones? Y quiero ponerle en contexto la situación económica difícil que vivimos, no acabamos de recuperarnos de una pandemia, ya vinieron el tema de los cortes, la misma situación económica que ha venido muy echada menos del Ecuador. ¿Es momento de una constituyente cuando esto generaría 3 elecciones adicionales, cuando genera cierta incertidumbre en los mercados internacionales, que son los que ahora mismo se están buscando para que vuelvan a confiar y a invertir en el Ecuador? ¿Es momento? ¿Las condiciones se darían? A ver, esa es una pregunta muy importante. El Ecuador tuvo una tasa negativa de crecimiento del Producto Interno Bruto en el año 2024 de menos 2%, tasa negativa de 2%. Y las proyecciones más optimistas para el año 2025 están alrededor de una recuperación de máximo el 2%. El Banco Central me parece muy optimista querer ir más allá, digamos que el 2%. Entonces, este es un momento en que necesitamos crear condiciones para que se produzca esa recuperación económica. ¿Qué pasa por la vía de la inversión? Y puede parecer cantaleta este tema de la inversión, pero es que es obvio, o sea, si no hay inversión no hay recuperación económica, definitivamente. Y para que exista inversión, deben haber condiciones adecuadas. La inversión lo que hace, inversión extranjera directa, por ejemplo, lo que hace es irse a Colombia o irse al Perú. Fíjese que se da el dato que el Ecuador no llega en el año 2024 a 300 millones de dólares de inversión extranjera directa. Para que usted tenga una idea, en Colombia el valor de la inversión extranjera directa del año 2024 es de 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares comparado con los 300 millones de dólares. Entonces, ¿cómo explica usted? Porque a pesar de los conflictos políticos que son propios de nuestras naciones, ahí hay mejores condiciones para la inversión. Lo que pasa también en el Perú. Entonces hay una serie de factores. Obviamente la inseguridad es un factor, creo que sustancial en el país. Porque obviamente si usted tiene delincuentes, usted tiene vacunadores, y encima de eso usted tiene una institucionalidad de justicia, un sistema de justicia al servicio de las bandas criminales, es obvio que nadie va a querer venir aquí a invertir sus capitales, sabiendo que los van a vacunar, que los pueden secuestrar, los pueden matar. Ese es un elemento importante, pero es un elemento que también está presente en Colombia y también en el Perú. Es decir, es importante, pero hay otros elementos. Alguien puede decir, bueno, la inestabilidad política. Sí, en el Perú también hay inestabilidad política. Sí, estamos de presidente en presidente. Sin embargo, la situación en el Perú es mejor. ¿Cuál es el problema sustancial? Que agrega elementos para que la situación en el país no se concrete, no sea favorable. Es el tema de la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque quien hace inversión, María José,
siempre busca obtener una rentabilidad financiera. Nadie le va a hacer ahí inversión por patriotismo, es decir, yo voy a invertir con tal de dar trabajo a mucha gente. No, las personas solo invierten en la medida que van a obtener una rentabilidad financiera, que además es algo legítimo. Si no tienen esa seguridad, no lo van a hacer. Entonces, necesitamos sobre todo seguridad jurídica. Y para tener seguridad jurídica necesitamos un marco jurídico adecuado, es verdad. Por eso es que es muy discutible si ese marco jurídico, que es necesario y que es imprescindible, constituye una buena opción por la vía de la Asamblea Constituyente, por la vía de la reforma parcial. Esa es la gran discusión. Pero yo creo que en ambos casos debe hacer reformas sustanciales apuntando a eso. No solamente el tema de mejoramiento de la institucionalidad democrática, ¿para qué? Para evitar órganos del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que están al servicio de los poderes de turno, sino que también, sobre todo, el tema del modelo económico, porque no puede ser que en estas circunstancias se diga que la inversión privada solo puede ir por excepción hacia los sectores estratégicos y que todo está a cargo del Estado. Y ya sabemos las graves deficiencias que tiene el Estado en la gestión de los sectores estratégicos. Por eso tenemos problemas de electricidad, problemas de desabastecimiento de servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos crear un nuevo modelo que diga lo mismo que dice el Perú, lo mismo que dice Colombia, que es la coexistencia de los dos sectores. Es decir, que el Estado permita competir o exponga a competir con la empresa privada, que no sea un obstáculo, que no exista monopolio estatal. Y que eso sea también una presión para mejorar los servicios. Pero obvio, es decir, que las personas que quieran, por ejemplo, crear una central termoeléctrica, lo hagan sin ninguna restricción para poder otorgar el servicio de energía eléctrica cuando hay estiaje en el Ecuador. Pero con las actuales condiciones es complicadísimo. El tema del sector petrolero, el sector minero, yo sé que hay preocupaciones en todo caso, pero obviamente este es un país que está en vías de desarrollo y no se puede dar el lujo de decir no a la minería, no a la explotación petrolera, dediquémonos a la agricultura orgánica, dediquémonos al ecoturismo. No, suena bonito en el discurso, pero eso en la realidad no es posible, porque el Ecuador necesita crecer. Y si vamos a valores económicos, necesita crecer por lo menos un 5% anual y en forma sostenida para poder salir de este bache en el que estamos. Entonces, claro, sea por la vía de la Asamblea Constituyente o sea por la vía de la reforma parcial a través de la Asamblea y luego un referendo, necesitamos hacer cambios sustanciales a estos niveles, porque eso va a permitir, sin duda, mejorar las condiciones para la inversión. La posición del presidente es correcta en la medida que el Ecuador ya tocó fondo y se requiere cambios estructurales y significativos en su marco jurídico, porque eso es lo que contribuye y se ha convertido en el principal problema del país en cuanto a no permitir su reactivación, que es el tema de la inseguridad jurídica. Y obviamente, ¿quién va a querer invertir en un país donde sabe que el sistema de justicia está al servicio de la mafia? Entonces es todo un esfuerzo nacional, María José. Ya dejemos esta pérdida de tiempo de dedicarnos a contestarle al señor Correa y a sus corifeos que dicen que fue un fraude electoral, que la tinta es una tinta especialísima que se pasa de un lado al otro lado, pero que no es posible del otro lado al uno, etcétera, etcétera, y que estemos contestando y desperdiciando nuestro valioso tiempo, que yo también me incluyo, cuando deberíamos estar pensando en los grandes problemas nacionales. Olvidémonos ya de quienes han hecho tanto daño al Ecuador, olvidémonos ya de las elecciones. Si no quieren aceptar las elecciones es su problema. 1.200.000 votos de diferencia, yo creo que es contundente. Los organismos internacionales que estuvieron presentes en el proceso han ratificado su transparencia. Entonces tenemos que ir, obviamente liderados por el presidente de la República, a un proceso que permita mejorar, repito, la parte jurídica para crear inversión y obviamente disminuir el desempleo,
porque no es solamente decir que se permita la inversión en los sectores estratégicos, pero usted necesita hacer reformas laborales. Y también dar las acciones y los signos, los símbolos a la inversión extranjera para que puedan venir y confiar. ¿Estamos dando esas respuestas acertadas, esos pasos firmes hacia eso? Yo creo que no, porque eso precisamente es lo que ha permitido que se reduzca la tasa del Producto Interno Bruto en 2%. Miren, en los últimos años hay 3 momentos en donde hemos tenido tasas de crecimiento negativas del Producto Interno Bruto, que no es lo mismo que una disminución en el crecimiento, sino es una tasa negativa, es decir, de menos tal. El 2016, en la época de Correa, que es la primera tasa negativa en toda la época de la dolarización, que se explica con la disminución drástica que hubo del precio del petróleo y el boom ese petrolero que lo despilfarraron en esos años. Luego tenemos la tasa más baja histórica de los últimos años, que es en la época de la pandemia, entiendo que es 2020. Y 2004, donde es un 2%. ¿Cómo se explica? Obviamente, el tema de los apagones, el tema de la inseguridad, el tema de la falta de inversión, son algunos elementos, y a pesar de eso, de esos problemas, el pueblo finalmente ha dicho vamos a ir por este camino y vamos a reelegir al presidente de la República, y obviamente asumo que lo que él quiere hacer los cambios trascendentales para crear condiciones adecuadas, que van más allá, repito, de estos cambios, porque no necesariamente, exclusivamente si decimos, bueno, cambiemos la Constitución y cambiemos las normas y ya con eso vamos a solucionar los problemas. Yo ponía como ejemplo los Estados Unidos, que es la primera potencia en el mundo, ha tenido una sola constitución, lo que ha hecho una serie de enmiendas a la Constitución. Nosotros hemos sobrepasado las 20 constituciones, a veces dice 20, 21, 22, ni siquiera sabemos con seguridad cuántas constituciones realmente hemos tenido, y una más no va a ser la solución al problema, no va a ser solamente eso la solución, pero puede contribuir sin duda a solucionar los problemas. Es decir, está bien, necesitamos una nueva constitución o necesitamos una reforma sustancial de la Constitución, pero necesitamos cambiar como país. Necesitamos tener en el país una cultura del cumplimiento de la ley, una cultura del respeto, una cultura del trabajo coordinado, mancomunado entre las diferentes entidades del Estado. Entonces el Ecuador sí puede cambiar, sí puede ir hacia adelante. Y obviamente pasa por tener nuevas reglas del juego, sí, evidentemente, pero también de la voluntad de los ecuatorianos para poder crear esas condiciones necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida, mejorar el empleo y obviamente superar los problemas gravísimos de inseguridad social que hay en el Ecuador. Economista, gracias por su presencia, gracias por sus respuestas. El economista Gustavo Ortiz ha estado en Meridiano en entrevista.